Pues el día de hoy, miren, de lo que quiero hablarles hoy es sobre dos conceptos que en Salvemos Conciencia hemos estado promoviendo muy activamente desde que iniciamos nuestras actividades el año pasado, que es esto sobre la autovigilancia y la detección temprana de COVID-19 como herramientas indispensables para salvar vidas durante la pandemia. Es un tema que abordábamos mucho al principio y después se ha ido como que, creo que gran parte de lo que dijo ahorita Arturo es tan cierto, ¿no? Como que no, se empieza todo el mundo a acostumbrar a una nueva situación que realmente no deberíamos acostumbrarnos, porque creo que el ser humano es muy resiliente y nos podemos acostumbrar prácticamente a lo que sea, nos acostumbramos prácticamente a lo que sea, pero no debemos nunca acostumbrarnos a la pérdida de vidas prevenible, es decir, la vida humana sigue siendo el valor máximo que tenemos. Y cuando las vidas se pueden prevenir, no podemos acostumbrarnos a que sean 100 o 500 o 1000. Hoy, después de tantas pérdidas, después de tanto sufrimiento y pérdida humana que hemos tenido a nivel mundial y particularmente en nuestro país, una sola vida más perdida ya no es aceptable. No es aceptable que la gente se siga muriendo. Y para eso necesitamos entender cuál es la realidad en la que estamos viviendo y para dónde vamos y qué podemos hacer para salvar nuestras vidas y la de nuestros seres queridos y la gente que nos rodea. Entonces, quiero hablar un poquito sobre ese tema. Miren, siempre inicio mis presentaciones dando esta diapositiva que tomo de acá de Worldometers, que son los casos diarios de la pandemia desde que inició. Esto fue China acá, ¿no? Y para nada más que pongamos los pies en la tierra 30 segundos, ¿no? Hay que poner los pies en la tierra y entender cuál ha sido la magnitud de la catástrofe que hemos vivido. Es decir, al día de hoy, hace un rato, se estimaba que cerca de 212 millones de personas se han contagiado de COVID-19. Sí, 212 millones de personas es más que toda la población de nuestro país. ¿Sí? Más que el doble prácticamente de la población de nuestro país. Hay que entender la magnitud de lo que está ocurriendo y la importancia que tiene el papel que cada uno de nosotros juega en tratar de detener este desastre, ¿sí? Cuando hacía yo presentaciones muy al inicio de la pandemia o en el año pasado, solía yo muy seguido presentar una diapositiva que eran las curvas epidémicas de la pandemia, de lo que ahora llamamos la gran pandemia. Siempre se ha llamado históricamente la gran pandemia, que es la de influenza H1N1 de 1918-1920, ¿no? Cuando la pandemia de COVID-19 inició, lo que siempre se dijo es, esto no va a llegar a esas cifras de ninguna manera, porque en aquella pandemia se estima, y los datos son un poco escabrosos no se llevó un buen registro de datos, pero hasta las últimas estimaciones se cree que entre 350 y 500 millones de personas se contagiaron, ¿no? Y que entre más o menos 40 y 50 millones de personas murieron. Parece que estamos lejos, pero cuando esto realmente se haga un recuento más fidedigno, nos daremos cuenta que estamos bastante ya en la vecindad de las cifras que se tuvieron en aquella pandemia. Y esto es absolutamente imperdonable. Esta pandemia debimos saberla como humanidad, debimos haberla podido detener durante los primeros 6, 8 meses. Ahora cada vez estamos en una situación más complicada. Y como la de 1918-20 duró 3 años, de facto duró 3 años, porque empezó a principios de 1918 y se declaró por terminada a finales de 1920. Entonces, de hecho, fueron pues 3 años, ¿no? Lo que duró. Y hoy, en esta pandemia, se está estimando que se toma en cuenta los excesos de mortalidad y toda una serie de cifras que están subestimadas y demás. En términos de defunciones,
Los contagios, pues ni se diga, ¿no? Está increíblemente subestimado, pero las defunciones hoy se cree que más o menos ascienden a unos entre 10 y 12 millones de personas que han muerto durante esta pandemia. Es una tragedia realmente así de proporciones míticas, ¿no? O sea, necesitamos sí poner los pies en la tierra y entender el momento histórico que estamos viviendo y la tragedia en la que estamos sumidos. No se puede esto abordar de una forma tan, es decir, tan indolente, no pasa nada, vamos a seguir adelante con la vida. Sí, es exactamente lo que necesitamos hacer, seguir adelante con la vida, pero no acostumbrarnos a la muerte, saber cómo podemos sobrevivir de esta manera, de esta enfermedad y de esta pandemia de la mejor manera posible. En fin, esto lo he dicho muchísimas veces. Lo único que quiero enfatizar básicamente es que la pandemia sigue muy activa, muy activa. Es decir, ya estamos cerca de 750,000 contagios. Todos los días se dan a nivel mundial, cerca de 750,000. Se excedió apenas esa cifra en esto fue China, esto fue Europa en la primavera del año pasado, esto fue el verano del año pasado, en donde estábamos teniendo el primer repunte nosotros. Ese fue nuestro primer repunte en estas fechas de la pandemia. Después tuvimos el siguiente repunte que fue más o menos en estas fechas. Este fue el repunte global más generalizado que se ha tenido hasta ahora, porque esto había sido Europa. Europa en estas fechas controló muy bien, Oceanía estaba controlando muy bien, Asia estaba controlando muy bien, y esto era básicamente el continente americano, y aumentos importantes en la India y en Turquía fueron lo que esto fue el verano pasado. Ahora, en diciembre, enero, bueno, empezó más o menos desde octubre, fue Europa, y de ahí se fue haciendo como si fuera una filita de dominós, y prácticamente todo el mundo afectado, con la excepción tal vez del sureste asiático y de Oceanía. Nosotros tuvimos aquí el siguiente repunte. Ahora, aquí hay algo importante, aquí hay una línea divisoria muy clara, muy clara. Esta es la primera parte de la pandemia del lado izquierdo de la línea y la segunda parte de la pandemia del lado derecho. Aquí hubo un cambio o dos cambios sustanciales que hacen que en este momento la pandemia es notablemente diferente a lo que ocurría al principio, ¿sí? Y esta línea está marcada por el principio de la propagación predominante de ciertas variantes de preocupación que se han vuelto, desde luego, han vuelto mucho más problemático este asunto. Pero también en ese punto se marca el inicio de la vacunación, es decir, se empezaba a vacunar. Se empezó a vacunar en diciembre, claro, ¿no? Desde acá, pero es decir, ya vacunación más masiva, que se extendiera ya no solamente en algunos países aislados, sino ya por continentes. Sigue habiendo mucha desigualdad en términos de las vacunas, ¿no? Casi todas las vacunas se han quedado en los países económicamente más favorecidos que en los países pobres, ¿no? Esto es un problema grave que se va a tener que solucionar tarde o temprano, pero bueno, finalmente la vacunación así como ya más amplia se empezó a dar cerca de la misma fecha cuando se empezaron a propagar las variantes del virus. Entonces, ahora tenemos una pandemia totalmente diferente. Es una pandemia en donde sí ya tenemos el factor vacunación, que en gran medida es muy positivo y nos está protegiendo de alguna manera, por lo menos en términos de defunciones y demás, pero estamos en una carrera contra el tiempo, porque ahora es la parte en donde el hartazgo, este sinsentido de, ya no nos importa, mandémoslos a la escuela porque ya estamos cansados. Es decir, se pierde ese sentido de urgencia en donde estamos conscientes de que nuestra supervivencia es lo más importante, y eso se está perdiendo ahora, ¿no? Y pues desde luego tenemos las vacunas y tenemos las variantes. En este momento nos preocupa Delta, que es la que ya representa es la variante predominante a nivel mundial, salvo contadas excepciones, por ejemplo, en Sudamérica, en donde Gamma sigue siendo predominante, pero prácticamente la variante alfa, que es la de Reino Unido, la que primero se identificó en Reino Unido, ya desapareció, y desde luego desapareció la sudafricana, que fue la primera que se describió, que es la variante beta.
Entonces, bueno, ahora, cada ascenso fue más pronunciado que el anterior y ahora no sabemos hacia dónde vaya a ir exactamente, pero ahorita quiero darles una idea antes de entrar bien en el tema. Primero, aterricemos en dónde estamos, ¿no? Pero vamos en 750,000 contagios diarios y nuestro tercer repunte está aquí. Estas tres flechas azules son donde en México nos han pegado los repuntes. Ahora, lo que necesitamos entender es esto. Cuando nos pasó esto en el verano, la discursiva siempre era ya se acabó, ya se acabó. No, ahora nos pasó esto en diciembre. Cuando diciembre ya empezó, ya se acabó, no. Y ahora es el mismo sentir. La gente piensa, bueno, cuando el doctor Erdely nos dice que para el 22 o 24 de agosto podemos llegar a un pico y de ahí vamos a empezar a disminuir, da la impresión que el discurso, claro, no de la gente de ciencia como el doctor, sino de los políticos y la gente que maneja con otros intereses el asunto de la pandemia, parece que el discurso es ya, dejemos nada más que baje y porque ya de aquí, después de esto ya salimos. Es mucha ignorancia la que se está manejando. Después de esta, sin duda puede venir otra. Y la otra puede venir así, como en el Día de la Marmota, exactamente como dijo Arturo Erdely. Es decir, aquí tuvimos verano, no terminamos de controlar y repuntó. Aquí, ahorita, pues vamos en México, ¿no? No tengo aquí la curva de México, pero fue lo que pasó. Ahora es igual verano, son las mismas fechas. Esto va a empezar a disminuir, tal vez en los próximos días, próximas semanas, quién sabe, esperemos que así sea, pero la disminución va a llevar, como ya bien lo dijo, 2 meses, 3 meses tal vez. Y en eso nos vamos a topar con el invierno y entonces la posibilidad de una cuarta ola, ahí está, muy, muy factible de que venga una cuarta ola y nos golpee de forma dura. Entonces, como está ahorita ocurriendo a nivel mundial, es así. Ahorita todos los continentes muestran un ascenso, bueno, más o menos. Les explico. Hace unos meses solamente América del Sur tenía un repunte muy importante. Norteamérica, Europa, Asia, África, Oceanía, todos estaban muy bien controlados y era solamente América del Sur. Ahora América del Sur es el único que tiene una tendencia realmente consistentemente a la baja. Esto es América del Sur. Norteamérica, que está representado en esta gráfica, principalmente por Estados Unidos. Recuerden que en estas gráficas, cuando hablamos de casos, estos son casos por billón de habitantes, cuando hablamos de casos, México casi ni se nota en estas gráficas, porque México no hacen pruebas, ¿no? Entonces, sin pruebas, pues los países que se ven reflejados en estas gráficas, en donde es por continente o por regiones y demás, son aquellos países que en realidad hacen números amplios de pruebas. Entonces, aquí se ve Estados Unidos, que es el que está repuntando. Canadá tiene un pequeño repunte, pero no muy grave. Estados Unidos muy grave y México, desde luego, ¿no? Europa, que empezó a disminuir, pero pues otra vez va para arriba, ¿no? En Europa los países que están repuntando de forma más importante son Kosovo, el Reino Unido, desde luego, Irlanda, dentro de esa región, Francia y Grecia, ahorita en Europa. Primero repuntaron, empezaron a disminuir, siguen para arriba. Esto es algo que hay que discutir largo y tendido y a ver si en una de nuestras conversaciones en los spaces de Twitter se presta para hacer esa charla, porque Europa es una de las regiones más vacunadas del planeta, ¿no? Y sin embargo, pues ahí van para arriba otra vez. Entonces, Sudamérica sí descendiendo. En Sudamérica, los únicos países que ahorita tienen un problema muy serio son Cuba el principal, ¿eh? Cuba, Costa Rica, bueno, es que aquí están incluidos los países del Caribe, ¿no? De Centroamérica, en este mapa se toma como Sudamérica de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, ¿no? Es lo que está representado aquí. Cuba, Costa Rica, la isla y algunas islas en el Caribe como Dominica y Santa Lucía, también Guatemala y Belice están mal, pero el resto realmente ahora controlando muy bien. Asia como en una especie de sub y baja. Asia tiene muchos problemas en algunas regiones ahorita, particularmente Malasia, Mongolia, Irán, Libia que va muy mal, y ahora países que lo pudieron controlar muy bien al inicio, ahora tienen mucho problema, como Tailandia, ¿no? Que se ve aquí representado. África, pues tuvo un ascenso y no ha disminuido, no ha llegado para abajo, tampoco tiene una tendencia clara al alza, pero Oceanía en realidad es esta alza en Oceanía. Oceanía es la región que mejor ha controlado la pandemia hoy por hoy, ¿no?
El sureste asiático también lo sigue controlando bien, con todo y todo, ¿no? Pero aquí no está representada Nueva Zelanda en realidad en este repunte, es principalmente Fiji. Fiji es que tiene un repunte extraordinario y es lo que se ve reflejado en esta gráfica, y un poquito un repunte que tiene Australia. En fin, eso es lo que está pasando a nivel mundial. Ahora, ¿cómo anda México? Miren, ya desde luego la situación de México ya la describió muy a detalle y con mucha claridad Arturo Erdely. No me voy a meter en más estadísticas, nada más quiero dejar un panorama general. A ver, ahorita estos son países que están repuntando, algunos de los que ya mencioné: Canadá, Alemania, México, desde luego, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Malasia, Cuba e Israel. Puse a Israel muy intencionalmente por lo siguiente, ¿no? Israel, pues, si alguien no lo sabe, se los cuento, es uno de los países más vacunados a nivel mundial y con una vacunación de más calidad a nivel mundial. Se vacunó, prácticamente toda la población está vacunada solo con vacunas de RNA mensajero, ¿no? Y ahora tienen un repunte fenomenal, o sea, no fenomenal, o sea, gravísimo. De hecho, Israel hoy, los países que están repuntando de peor forma en todo el planeta, en el planeta Tierra hoy, son Georgia, Dominica, Kosovo y después Israel y después Cuba. Es decir, estos son de todo el planeta, 2 de los 5 países que tienen el peor repunte actual. ¿Ok? Entonces, hay que ponerlo así como que en perspectiva, ¿no? Entonces, muestro esta gráfica, estos son los que están repuntando. Claro, México siempre se ve abajo cuando hablamos de casos. ¿Y por qué se ve abajo? Porque México, a ver, pues no hace pruebas, ¿verdad? Entonces, no es que no tengamos el mismo número de casos que tiene Estados Unidos o Israel o el Reino Unido o Cuba, sino que pues aquí no hacen pruebas y entonces vamos como siempre volando a ciegas, a ciegas. Y esto pues se ve muy claramente. Son los mismos países que acabo de mostrar. México, en número de pruebas, hasta abajo, ¿no? Siempre hasta abajo. Son pruebas por 1,000 habitantes, ¿no? Israel ahora, pues con el gran problema que tiene, pues evidentemente ha redoblado y reforzado lo mismo Francia y Reino Unido, que siempre se ha mantenido con un número muy elevado de pruebas, ¿no? Por el bajo número de pruebas, desde luego, México tiene siempre este problema, el problema de que tenemos la positividad más alta del planeta, ¿no? Y esta positividad, pues sí, lo malo es que no sabemos cuál es en realidad nuestra positividad, ¿no? Es debida a que hacemos muy pocas pruebas, está sobrevalorada o sobrevaluada o sobreestimada, porque se hacen muy pocas pruebas en nuestro país. Muestra de eso también son los índices de letalidad, que siempre son altísimos, porque se hacen muy pocas pruebas, subestimamos de más, igual, entonces estamos hasta arriba en índice de letalidad, etcétera. Pero ojo, a ver, aquí hay un valor que es mucho más difícil calcular mal y subestimar de forma realmente muy dramática, que son las defunciones. Es decir, es fácil subestimar los casos y los contagios porque, pues para eso hay que tomar una acción muy clara, ¿no? Que es irlos a buscar, porque la mayoría de los contagiados con COVID-19 son asintomáticos, entonces hay que irlos a buscar. Y para eso, pues se requiere la voluntad de encontrarlos, algo que no hay en nuestro país. Entonces, pues la subestimación de casos o de contagios es tremenda, pero pues es muy difícil no contar un montón de cadáveres, ¿no? En nuestro país la subestimación de casos, y Arturo Erdely me corregirá si estoy equivocándome, en casos estaríamos hablando como necesitamos multiplicar los casos por un factor más o menos de 30 o 35, pero en las defunciones, la subestimación que tenemos basta con multiplicar por un factor de 2.14 más o menos, ese es el factor que tengo en la mente más reciente. En fin, lo que está pasando en nuestro país entonces es esto, ¿no? Así que digan lo que digan, en nuestro país hoy, o sea, por millón de habitantes está muriendo más gente, ¿sí? Que en Estados Unidos, que en Israel, que tiene, ya dije, es el país, uno de los países que tiene el peor repunte en el planeta, ¿no? Que Francia, que el Reino Unido, que Canadá, que Alemania, y solamente Cuba y Malasia están presentando más muertes por millón de habitantes que México, queriendo decir que Estados Unidos, si vemos, pues
los contagios y otro tipo de cosas, pero México está muriendo mucha más gente y hay que tratar de entender por qué y, y hacer algo para detener esta muerte. Hoy por hoy, las muertes por COVID-19, más del 90% de las muertes que se dan por COVID-19 son prevenibles. Punto. Sobre eso no hay discusión. Más del 90% de las muertes que hoy se dan por COVID-19 son prevenibles. Lo dije una vez y lo sostuve, lo sostengo. Y la razón es esta, porque hoy tenemos vacunas que tienen una eficacia altísima para protegernos contra la muerte. Si bien no nos protegen tanto contra la transmisión, sí nos protegen algo, ¿eh? Es decir, no es lo mismo no estar vacunado, la facilidad de transmisión de un no vacunado versus un vacunado no es la misma, pero sí hay muchos vacunados que se están infectando, pero no hay muchos vacunados que se estén muriendo, ¿sí? Y entonces, ojo con eso, entonces necesitamos entender que las muertes que ocurren hoy son prevenibles en muchos sentidos. Uno, entendemos mucho mejor que el primer año las vías de transmisión del virus, entendemos y tenemos herramientas muy efectivas para detener la transmisión, para prevenir los contagios. También entendemos mejor no solo al virus, sino a la enfermedad y tenemos mejores formas de tratar a los pacientes, tanto de manera ambulatoria, vamos a decir, en tratamientos tempranos, oportunos de la enfermedad, como a nivel hospitalario. También los médicos y los intensivistas han encontrado muchos mejores mecanismos para salvar vidas, incluso llegando a nivel hospitalario o nivel crítico. Entonces, conocemos mejor cómo manejar la enfermedad, pero más que nada, tenemos vacunas que nos pueden salvar de la muerte y dos, tenemos muchísimas medidas de prevención a la mano para detener los contagios. Entonces, hoy por hoy, la comunidad científica en general hay un consenso que sabemos que más del 90% de las muertes por COVID-19 hoy, no el año pasado, ahorita, son muertes prevenibles. Entonces, cuando hablamos que hoy se pierden 800 vidas o 700 vidas o 600 vidas, nada más piensen que el 90% de esas personas pudieron no morir. Entonces, gran parte tiene que ver la vacunación, sí, pero si no somos inteligentes vamos a perder el privilegio de la vacunación. Y esto ya se comienza a ver en algunas partes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Israel, no? Hay países, nosotros estamos aquí. Entonces, cuando se nos dice que la vacunación nos va a proteger de todos los males, y que cuando aquí en la Ciudad de México, ¿no? Salen a decir, no, es que ya vamos vacunando a mucha gente, es que ya está mucha gente vacunada. No hay suficiente gente vacunada para detener este repunte, ni el que viene en el invierno. No la hay. Es decir, no tenemos a suficiente gente vacunada con vacunas de suficiente calidad para detener la muerte en este repunte y en el que sigue. Entonces necesitamos hablar de otros mecanismos para detener la muerte, ¿ok? Entonces, ahí va la vacunación, pero hasta Cuba tiene más vacunación. Esta gráfica, lo que están viendo aquí, son el porcentaje, la proporción sobre la población total, de cada país que tiene en verde oscuro vacunación, esquemas de vacunación completos, ya es gente que ya está protegida inmunológicamente, y en verde claro, aquellas personas que tienen la proporción de personas que tienen esquemas parciales de vacunación. Hoy con la variante Delta sabemos que la infección previa no está protegiendo contra la variante Delta. La inmunidad, pues, que se tiene por la infección previa no está protegiendo contra la variante Delta. No lo suficiente, pues, no lo suficiente. Y los esquemas parciales de vacunación, lo mismo, no están protegiendo lo suficiente contra la muerte. Entonces, contra la variante Delta hoy no podemos hablar de otra variante. En México, en nuestro país, ya más del 85% de todas las infecciones que se dan son por la variante Delta. Esto a nivel nacional, con la
única salvedad de la península de Yucatán, en donde ahí todavía la variante gamma es más predominante. Pero en el resto del país, ya a nivel nacional, la estadística es que más del 85% de todas las infecciones a nivel nacional son por la variante Delta. Entonces hay que hablar de ese virus, porque ese es el virus que nos aqueja hoy. Y ese virus es más contagioso que el virus de la varicela. ¿Ok? Entonces, con esos niveles de contagiosidad y sabiendo que no es suficiente este 20% que tiene esquemas parciales, no están protegidos, no están todavía protegidos. ¿Ok? Entonces, México tiene el 24% de la población protegida contra el virus que ahorita nos está infectando y matando, ¿no? Esto es menos que todos los países que ya dije antes, incluyendo Cuba, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser Israel es el cuarto país en el planeta hoy con el peor repunte de contagios? Y ya se ve reflejado en sus defunciones también. Entonces nos preguntamos, eso con el 63% de su población completamente vacunada. Y entonces, pues sí, hay muchas preguntas que uno debe hacerse, sin duda. Y estas son discusiones que toda la comunidad científica está teniendo hoy por hoy. Ahora, no nos engañemos, la vacunación funciona y funciona muy bien. Es decir, hoy por hoy, el 90% o más de las personas que se están muriendo son personas que no están vacunadas, personas que tienen esquemas parciales de vacunación o que están sin vacunación en absoluto, que no tienen vacunación. Entonces, las vacunas funcionan, pero necesitamos entonces, hay cosas que no estamos entendiendo bien, porque entonces lo que está pasando en Israel nos está diciendo, el 63% es un gran porcentaje de vacunación, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, incluso con ese 63% de vacunación, si no detenemos la propagación del virus, si no cortamos las cadenas de transmisión, si no detenemos los contagios, este porcentaje no es suficiente para salvarnos de seguir sumidos en este problema de la pandemia. Entonces, pues necesitamos ver otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, porque ahí va la vacunación, muy bien, pero de aquí a que venga y que entonces esa cifra nuestra, que es 24% ahorita, la podamos ver en el 85, 89 o 90%, bueno, entonces quizá empecemos a pensar en la enfermedad de COVID-19 bajo otro escenario. Pero mientras eso no pasa, 500 muertes al día, y si esto aumenta o baja y nos quedamos en 100 muertes al día, son demasiadas y son absolutamente inaceptables. Entonces, pues necesitamos trabajar todos juntos para detener esto. Y acordarnos simplemente de esto. Cuando la historia de esta pandemia se termine de contar, habrá una y solo una medición que servirá para determinar el éxito o el fracaso de cada país para afrontar la crisis. Y eso es cuántas vidas se perdieron. Entonces, que digan misa a los políticos, que salven vidas y entonces estamos bien. Cualquier otra cosa no interesa. Salven vidas. Porque cuando esto se termine de contar va a ser el parámetro como vamos a medirlos a ellos. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos para salvar vidas? Lo que necesitamos es detener la transmisión del virus. Tenemos que tener una estrategia epidemiológica integral. Es lo que necesitamos. El control de la pandemia se da con una estrategia epidemiológica integral. Y cuando decimos eso, piensa uno, uy, no, pues a ver, ¿qué significa eso? ¿Que López-Gatell se tiene que poner las pilas? Pues estamos fritos. No necesariamente. Arturo Erdely lo acaba de decir y yo concuerdo completamente. Es decir, claro, tiene mucho que ver con lo que hace nuestro gobierno, tiene mucho que ver con las acciones que hace o deja de hacer nuestras autoridades, pero tiene también muchísimo que ver con lo que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, nosotros contribuimos para bien o para mal a esta estrategia epidemiológica integral. Y entonces, pues hay que hacer lo que necesitamos hacer para volvernos parte de la solución y no del problema, porque este problema nos está pegando a todos en todos los sentidos. Entonces,
entre más tarde entendamos que tenemos que solidarizarnos y que tenemos que trabajar juntos porque estamos en un barco y si no nos echamos, y estamos todos en el mismo barco, si no nos echamos todos a remar, el barquito se va a hundir. Entonces necesitamos remar juntos, eso es lo que pasa, necesitamos todos remar juntos para que esta situación mejore. Entonces, a ver, ¿qué es lo que necesitamos hacer? El control de la pandemia viene, olvidémonos, con vacunación o sin vacunación, que si hay camas, que si no hay camas, que si tenemos a muchos médicos, y, que si muchos ventiladores, y no interesa, a ver, tengamos lo que tengamos y la vacunación ahí va, ok, tarde o temprano vamos a tener los porcentajes. Si ni siquiera esos países tienen suficiente proporción de su población vacunada para salvar las vidas y detener repuntes dramáticos nuevos, pues eso quiere decir que nos va a llevar mucho tiempo llegar a ese punto. Y mientras tanto, pueden ocurrir cosas peores. Entonces, cuidado, lo que necesitamos es prevenir la transmisión del virus. De esto nos acaba de hablar extensamente Julio. Julio nos acaba de hablar de la importancia del uso del cubrebocas, de la ventilación de los espacios cerrados, del distanciamiento, de evitar sitios concurridos, etcétera. Este es el primer paso, prevenir la transmisión. Y necesitamos saber esto depende de todos y cada uno de nosotros. Depende de nosotros. Depende de qué educación le estemos dando a nuestros hijos. Depende de cuál sea la información que les estemos dando, de hacerles saber la importancia del momento que se está viviendo, de la crisis que nos está aquejando y hacerles saber que ellos tienen que crecer ya acostumbrados a evitar espacios sin ventilación, a evitar espacios concurridos, a evitar la cercanía con desconocidos y en lugares públicos y a siempre portar correctamente un cubrebocas. Esto hay que enseñarle a las nuevas generaciones, punto. Porque yo creo que nadie quiere que verme aquí dando esta misma charla dentro de 2 años, ¿verdad? Es decir, queremos acabar con este problema. Y para ello, lo primero que necesitamos es prevenir la transmisión. Punto. ¿Ok? Sobre esto no hablaré más porque ya habló Julio de esto y hemos hablado de esto muy extensamente. Lo único que hay que saber es que esto es como una cascada y entre más arriba agarremos el problema en la cascada, es más efectivo, es más económico, ¿sí? Solucionar y tenemos una mejor oportunidad de solución. Quiero decir, siempre va a ser más barato comprar unos buenos cubrebocas, ponernos a hacer unos buenos equipos purificadores y filtros, abrir ventanas, es súper barato y muy sencillo de hacer. Es decir, siempre va a ser más barato y más efectivo atacar el problema desde el nivel de la transmisión que esperarnos a atacarlo en el siguiente. En el siguiente el virus se sigue transmitiendo. Si se sigue transmitiendo, necesitamos 2 cosas. Uno, detectarlo de forma temprana y contener su propagación. Entonces, lo mejor, insisto, es el paso 1, eso es lo mejor. Y a eso nos tenemos que dedicar todos los días de nuestras vidas hasta que termine la pandemia. Y la pandemia podría terminar dentro de años. Creo que si hay un mensaje que hoy en esta charla les quede claro, ojalá que sea el mensaje de que no estamos cerca del final. No estamos cerca del final. Y que esta necedad de dejar que las cosas ocurran y tener estoy tratando desde hace rato de encontrar la palabra, y la palabra es desdén, ¿no? O sea, bueno, ya vamos, ya me cansé, necesito ir al antro, y no es apatía, es se me fue la palabra, ahorita que la tenga les digo a qué me refiero, pero es decir, esta actitud de simplemente dejar que las cosas transcurran, cerrar los ojos y pensar que nada está pasando no resuelve el problema. Y entre más hagamos eso, más largo se va a ir y más se está complicando. Entonces, necesitamos enfocarnos en lo que importa, y lo que importa ahorita es esto. Y cuando se hablan de nuevas normalidades, la nueva normalidad no tiene que ver con poder regresar sin cubrebocas al cine.
La nueva normalidad tiene que ver con que ahora siempre vamos a tener que usar cubrebocas en el cine. Con eso tiene que ver. Y esto, pues hay quien le pueda gustar y a otros no les gusta, pero esta es nuestra realidad. Entonces necesitamos hacerlo. Ahora, en el siguiente nivel, la detección temprana y la contención de la propagación del virus, indispensable, de la propagación de la enfermedad. Uno, pruebas diagnósticas. Esto es indispensable y eso también, en este segundo nivel, es parte de las acciones que hacemos nosotros como personas comunes y corrientes, como habitantes del planeta, pues, y parte de las estrategias gubernamentales. En nuestro país, lamentablemente, no contamos con nuestro gobierno, ¿no? O sea, no contamos con ellos, han desistido, han por completo dejado de hacer algo para tratar de detener la pandemia. Están vacunando y nada más eso, y nada más. Y no pretenden hacer algo más, ¿no? Entonces, bueno, lo que no hagan ellos, pero nosotros tenemos que hacerlo nosotros, porque nuestras vidas nos tienen que interesar y nos tiene que interesar la vida de nuestros hijos. Y nos tiene que interesar que cuando la pandemia concluya, ojalá que nos podamos todos ver aquí y saber cómo es la historia que sigue post pandemia, ¿no? Pero para eso tenemos que cuidarnos. Entonces, pruebas diagnósticas, en este sentido son dos. Uno, las que las autoridades tienen que hacer, desde luego, y no hacen. Bueno, pero también nosotros, si pensamos que estamos infectados, hay que hacerse una prueba diagnóstica para confirmar ese diagnóstico, al menos que estemos dispuestos a, bueno, no me voy a hacer una prueba, pero me voy a aislar, ¿no? Si se van a aislar de cualquier manera, bueno, pues aíslense sus 14 días sin prueba y pues bueno, pero si cada vez que tienen sospecha de un contagio hacen eso, pues yo creo que es complicado para mucha gente dejar de trabajar 14 días, un mes y un mes no, ¿no? Entonces, pruebas diagnósticas, muy importante para la detección temprana, el rastreo de contactos, que este rastreo de contactos solo lo pueden hacer las autoridades, la búsqueda intencionada de asintomáticos, la misma, las autoridades, pero nosotros podemos contribuir a cortar nuestras cadenas de transmisión y ahorita en una diapositiva adelante les voy a enseñar cómo. Entonces, hay el aislamiento de los infectados, que sí, claro, estos primeros 3 puntos, pues es la estrategia básica de control epidemiológico, de contención epidemiológica. Pruebas, rastreo, aislamiento. Esa es la clave, esa es la clave. Eso es lo que el gobierno tendría que estar haciendo. Tuvo que haber hecho desde el principio, tendría que haber seguido haciendo y hacer ahora y hacer mañana y hacer hasta que se termine este problema. Pero bueno, en términos del aislamiento, ahí nosotros sí podemos contribuir muchísimo. Es decir, que pues si estoy infectado o sé que o un familiar está infectado, hay que aislarse, hay que aislarse. ¿Cómo ayudamos a cortar las cadenas de transmisión? Ayudamos informando a nuestros contactos que estamos infectados y aislándonos. Esa es la manera. Ahorita se los digo con más detalle. En fin, hay que cuidar la movilidad. En eso también podemos ayudar, desde luego. Se tendría que tener un buen control de la migración, que pues desde luego eso está en manos de las autoridades. Nosotros no podemos poner esas reglas. Se debió haber tenido, no se tiene. Y la vigilancia, que tampoco la podemos hacer nosotros, pero tendría que ser vigilancia adecuada de los brotes de la enfermedad, de las capacidades hospitalarias, de las mutaciones del virus, es decir, vigilancia en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Pero en este sentido también podemos hacer mucho. Voy a dedicar la práctica a estos 2 puntos, ¿no? Atención médica oportuna, que es lo siguiente, es decir, aquí es detener la transmisión por completo, no se da la enfermedad porque no hay transmisión. Otro, bueno, pues algunos contagiados hay que detectarlo temprano y evitar que contagien a otros, es el siguiente nivel. 3, pues ya estos que están contagiados empiezan a enfermar, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es darles atención médica oportuna. La atención médica oportuna es lo que salva más vidas de COVID-19 que cualquier otra cosa, que cualquier otra cosa. No hay un medicamento milagro, no hay un tratamiento milagro, no hay algo que no, les vaya a salvar la vida contra COVID-19 que sea mejor que la atención médica oportuna. Esa es la clave para salvar sus vidas. Y para ello necesitan autovigilancia en casa, llevar a cabo una rutina diaria de autovigilancia en casa, en donde incluyan a todos los miembros de su familia, saber cuándo, si es que llegan a necesitar que esa vigilancia se vuelva vigilancia acompañada por un médico, es decir, que se vuelva vigilancia médica y
si es necesario, entonces entrar en algún tipo de tratamiento ambulatorio, de lo cual también hablaré en un momento más. Y la hospitalización, que es lo último, pero no podemos contar con la hospitalización. Es decir, necesitamos entender algo. Cuando nos dicen, no se apuren, o sea, todavía queda el 20% de camas, ¿no? Aunque digan que queda el 70% de las camas. Las camas de hospital para COVID-19 no necesariamente son sinónimo de que nos van a salvar la vida. Es decir, ofrecerle a una persona con COVID-19 una cama de hospital, máxime en nuestro país, en donde los servicios hospitalarios son tales que tenemos un índice altísimo de mortalidad por COVID-19 intrahospitalaria. Entonces, que nos digan, no se preocupen, hay muchos ventiladores a donde puede usted llegar. Si usted llega a un ventilador, lo más probable es que se vaya a morir. Entonces, esa no es una solución. Debemos evitar a toda costa las hospitalizaciones. Y para evitar las hospitalizaciones necesitamos irnos, prevenir la transmisión, detectar temprano y contener y atender de forma oportuna a los pacientes. Y evitar a toda costa la hospitalización. El objetivo de tener esta estrategia epidemiológica integral son 3 objetivos muy simples y básicos. El primero es, desde luego, y el más obvio, prevenir la enfermedad y la muerte. Ese, lo más importante. Pero también es muy importante proteger las actividades humanas. Cuando hablé aquí del control de la movilidad, en ningún momento me refiero a hacer confinamientos masivos, que ha sido la estrategia que por alguna razón extraña nuestro gobierno ha decidido llevar, ¿no? Es decir, bueno, ahora ya ni eso, ¿no? Pero desde el principio el semáforo epidemiológico era un sinsentido. Es decir, el semáforo epidemiológico, si se lleva bien, puede servir como una herramienta de notificación, es decir, de información para la gente. Oiga, en su comunidad hay muchos contagios, en su comunidad los contagios están bien controlados, en su comunidad casi no hay contagios. Esto es muy útil, es decir, saber en qué regiones del país y en qué zonas hay mayor transmisión comunitaria del virus y en dónde menos, ¿no? En dónde la situación es de emergencia y en donde la situación está bien controlada, etcétera. Pero el semáforo no sirve como una herramienta epidemiológica de control epidemiológico. Es decir, porque el semáforo lo único que hace es decir, bueno, vamos bien, ok. Y como vamos bien, todo el mundo salga y haga lo que se le pegue la gana. Y cuando se ponga mal, entonces les voy a decir que todo el mundo se vuelve a encerrar. Esa no es una estrategia de salud pública. Esa no es una herramienta de control epidemiológico, ¿sí? Es decir, los confinamientos masivos no son una estrategia de salud pública. Los confinamientos masivos es una herramienta extrema, que es costosísima en todos los sentidos, en vidas, económica, para la educación, para la cultura, para todas las actividades humanas, ¿sí? Costosísimo. No resuelven el problema. Es decir, nos pueden volver a confinar ahorita para evitar que colapsen los hospitales, por ejemplo. Pero en el momento que nos vuelvan a sacar, si no hay una estrategia integral, ¿sí? Si no hay una estrategia integral que incluya todo esto, pues por mucho que nos vuelvan a confinar, es una solución temporal a un problema de extrema urgencia. Entonces, pues sí, pueden disminuir los contagios, puede disminuir la ocupación hospitalaria, pero en cuanto nos vuelvan a decir verde y entonces la gente, el verde signifique que usted ya no tiene que hacer nada, que usted ya puede andar normal por la calle, pues otra vez vamos a volver a llegar a amarillo y después a naranja y después a rojo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proteger las actividades humanas, es esta estrategia, se necesita para que podamos, sí, tener las escuelas abiertas, para que podamos, sí, ir a trabajar en nuestros sitios de trabajo, para que podamos ir a escuchar un concierto o una ópera, o para que podamos ir al teatro o a una biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces, para eso y para que todas nuestras actividades económicas, sociales y demás puedan funcionar. Para eso necesitamos esto, pero eso no quiere decir que esas actividades pueden funcionar prescindiendo de lo básico. Lo básico es permanente, no es temporal y no depende de que el semáforo tenga un color u otro. Es decir, esto es permanente
hasta que este es un ejemplo que he dado seguido y creo que se entiende muy bien. Miren, vivimos, vamos a decir, la polio, la enfermedad, la poliomielitis, ¿no? Es una enfermedad devastadora, que de hecho devastó a la humanidad durante mucho tiempo, ¿no? Es una enfermedad cruel, es una enfermedad, letal, desde luego, ¿no? Es una enfermedad terrible, ok, que hoy no nos preocupa. Es decir, sabemos que hay polio, sabemos que nos puede matar, sabemos que es horrible, pero no andamos por el mundo preocupados por, sí, no me vaya a dar polio, ¿no? No, ¿y saben por qué? Porque estamos vacunados desde la infancia contra polio y esas vacunas son súper efectivas. Y entonces ahora vemos a la polio, hay polio sí, y hay algunas personas en el mundo todavía que se mueren de polio sí, pero es una enfermedad que casi la llevamos a la erradicación, ¿no? Hasta que no llegaron estos ignorantes de los antivaxxers y qué sé yo, ahora es un desbarajuste, pero en términos generales andamos por el mundo sin preocuparnos de que nos vaya a dar polio, ¿no? Un día vamos a ver a COVID-19 así, justamente así, y vamos a decir, bueno, o sea, pues sí hay COVID-19, sí, y no quiero que me dé, y si me da me puedo morir. Y entonces, pues sí, queremos evitarlo, pero lo vamos a poder ver así. ¿Por qué? Porque tenemos una población mundial masivamente vacunada, con vacunas efectivas, porque estas vacunas ya se incorporan, tarde o temprano se van a incorporar a los esquemas infantiles de vacunación, así que ya desde las generaciones que inician van a venir protegidas contra COVID-19, tarde o temprano va a haber alguna cura, ¿sí? Contra la enfermedad, un antiviral, vamos a decir, que ya nos pueda curar de la enfermedad propiamente. Entonces vamos a ver a COVID-19 como hoy vemos a la polio, ¿no? Pero hasta que ese día llegue, esto es permanente. Hasta que ese día llegue, ¿sí? Entonces, necesitamos, claro, protejamos las actividades humanas, claro, hay que proteger las actividades humanas, es indispensable. Y no podemos seguir hablando. Podemos disminuir de repente la movilidad, decir, bueno, ahorita estamos mal, entonces vamos a tratar de salir menos, de hacer X, que se controle algunos aforos, que qué sé yo, pero volver a estos confinamientos masivos en donde cierran todas las actividades, salvo las que son esenciales y que toda la gente se encierra, no deberíamos de seguir haciendo esto. Esto nos está causando un problema muy grave en todos los sentidos. Entonces, pues, ok, ¿para qué? Para eso. Y otra que es importantísima, que es disminuir la velocidad en la cual el virus está adquiriendo mutaciones. Estamos viendo algo que no habíamos visto nunca, que es la evolución de un patógeno ante nuestros ojos. Estamos viendo evolucionar a este virus. Esto nunca en la historia de la humanidad había ocurrido. Y la razón es este virus está mutando y está evolucionando. Esto ya no está mutando de una forma aleatoria como hace, por ejemplo, el virus de la influenza. Esto es una secuencia como evolutiva que lleva ahorita SARS-CoV-2, queriendo decir que vamos a, por poner un ejemplo, la variante beta es una variante muy grave, que evade de forma importantísima la inmunidad que confieren las vacunas. Nada más que esa variante no tenía la posibilidad de transmitirse tan bien como lo hace Delta, ¿sí? Entonces, pero ahí quedó, ahí está la forma como este virus se puede evadir la inmunidad de las vacunas. Ahora esa variante ya no cuenta porque Delta y otras tomaron su lugar. Pero Delta ya tiene una capacidad enorme para transmitirse, enorme. No es que no pueda ser peor, podría ser peor, pero es enorme, ¿no? Ya suficientemente grave. Pero ahora, imaginen, esta información ya quedó por ahí. Y en este mundo, como México, en donde se deja y las autoridades creen que no hay problema, si no se mueren 3,000 personas al día, no hay problema, dejen que la gente se siga contagiando. Sí, lo que estamos haciendo es una incubadora en donde estamos gestando la producción de estas variantes, porque los virus mutan así, entre más veces más se reproducen en otras personas. Entonces, lo que este virus ha aprovechado es la ignorancia de tantos políticos que, más que hacer algo en este sentido, han estorbado al esfuerzo de contención de la pandemia. Y lo que necesitamos es detener la transmisión.
contener la transmisión y la propagación del virus. Si no lo hacemos, y a lo mejor esa variante que es Delta, es decir, súper transmisible, súper contagiosa, que ahora puede enfermar a los jóvenes, que ahora está infectando a las poblaciones que ya se habían enfermado antes. Es decir, ahora tenemos ese Delta, imagínense ese con la combinación de Beta, que era Beta, es decir, que ya evadía la inmunidad de las vacunas de una forma muy importante. Entonces estaríamos realmente en un problema catastrófico, tal vez empezando otra vez de cero, después de todo este tiempo, sufrimiento y pérdida. Entonces necesitamos, no es suficiente que nos digan, mientras se muera poquita gente, no importa que el virus se siga transmitiendo. No, eso no es suficiente. Es decir, sí, entre menos gente se muera, mejor, sí. Pero si no detenemos la propagación del virus tarde o temprano, esa variante que carga esas características horrendas, por ahí anda. Y mientras dejemos que se siga transmitiendo el virus, nos va a llegar. Entonces, una cosa muy simple y rápida, nada más aquí para explicar esto. El control de la pandemia tiene una oportunidad y un costo, ¿no? Todo lo que se haga tiene un costo, pero también hay ventanas de oportunidad. La oportunidad para detener la pandemia, entre más arriba en la cascada, que es lo que les estaba diciendo, es más grande la ventana de oportunidad. Tenemos la oportunidad, esto lo entendieron muy bien en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? En Nueva Zelanda entienden que la prevención lo es todo. Si puedo prevenir la transmisión del virus, ¿sí? Entonces eso me cuesta muy barato y me permite de forma muy eficiente controlar el problema. Entonces, en la prevención de la transmisión tenemos la mayor oportunidad de control. De ahí sigue, pues, la detección temprana y la contención, ¿no? La ventana de oportunidad se empieza a cerrar hasta que ya no existe. A nivel hospitalario ya no existe oportunidad de control, ¿sí? O no control, no existe la oportunidad de un control. Entonces, se va cerrando. La atención temprana, pues, todavía nos da una ventana, pero mucho menor a lo que hay en detección temprana, contención y prevención. Nada más que esto es exactamente inverso al costo. Queriendo decir que si podemos prevenir la transmisión del virus, esta es la forma más eficiente, eficaz y económica para controlar la pandemia. Siempre será infinitamente más barato invertir en cubrebocas, en ventiladores, en purificadores, en abrir ventanas, en educación, en informar a la gente, ¿sí? De qué es lo que tienen que hacer y cómo. Esto siempre será más barato que pruebas de laboratorio y estrategias de rastreo de contactos y sitios para aislar a los enfermos y hospitales y médicos y terapias intensivas y etcétera, y etcétera. Es decir, esto es menos costoso y el costo va aumentando al tiempo que va cerrándose la ventana de oportunidad. Entonces, sobre detección temprana, esto es el punto central. Para la detección temprana, nuestra herramienta básica que nos permite poder aspirar a tener una detección temprana. Es una situación como integral, ¿ok? Para detectar de forma temprana a la enfermedad, requerimos de varias cosas y entre ellas, una que es central es la autovigilancia y ahorita les voy a explicar por qué. La autovigilancia, el siguiente paso sería cuando hay sospecha de contagio, que el comportamiento de una persona, esta autovigilancia es con o sin estar infectado. Mientras la pandemia siga activa, mientras no veamos al virus SARS-CoV-2 como vemos a la polio, mientras eso no pase, hay que hacer autovigilancia. Hay que hacer autovigilancia y esto salva vidas, salva muchas vidas. Entonces, la sospecha de contagio, nuestro comportamiento ante la sospecha de contagio es indispensable. Hay que hacernos pruebas, hay que aislarnos y hay que cortar nuestras cadenas de transmisión. Eso es lo que necesitamos hacer ante la sospecha de contagio. Y ahorita hablo un poquito más de esto. Ahora, la autovigilancia nos puede llevar a
tener una sospecha de contagio, de hecho, a tener una sospecha de contagio, dentro de lo cual tenemos que desencadenar una serie de acciones, que son estas que les acabo de decir, que son las acciones de confirmar con prueba en la medida de lo posible y de cortar nuestras cadenas de transmisión, avisando a la gente, a nuestros contactos cercanos, que estamos contagiados, ¿ok? Y aislarnos, desde luego. Ahora, la atención médica oportuna, para poder aspirar con COVID-19 a tener atención médica oportuna, necesitamos hacer autovigilancia, ¿sí? Hay mucha gente que tiene la enfermedad empieza a tener signos de alarma antes de que existan síntomas evidentes, queriendo decir que el deterioro pulmonar puede iniciar antes de tener síntomas evidentes de la enfermedad, y la única manera de detectar esto es mediante la autovigilancia, con oxímetro y termómetro. La autovigilancia nos puede llevar a detectar los primeros signos de deterioro pulmonar y con ello saber que necesitamos atención médica. Y con COVID-19, entre más temprano tengamos atención médica, mejor es nuestra posibilidad de salir del problema vivos, desde luego, y sin secuelas y con una enfermedad más leve. Ok, y la última parte sería la hospitalización. Pero todo esto es la forma, es como un círculo, ¿ok? Y todo proviene, el pilar central es la autovigilancia, porque hay de hospitalizaciones a hospitalizaciones, y lo que es más importante es entender nuestros signos, nos permiten saber cuándo, si es que necesitamos atención médica, esa es una, y cuándo, si es que necesitamos acudir a un hospital. Lo más importante para salir con bien del hospital es llegar al hospital a tiempo, llegar al hospital con el menor daño pulmonar posible. Entonces, en el mejor estado posible. Pero necesitamos llegar a tiempo. Hay un punto en el que no se puede más hacer atención ambulatoria, no se puede más atender un paciente con COVID en casa, requiere ir al hospital. Pero si llega una persona a tiempo al hospital, no va a llegar a ser intubado directamente, va a llegar a tener un buen tratamiento y en unos días regresar a casa y salir adelante, ¿sí? Los casos es el mayor porcentaje de casos graves y críticos son casos que llegaron demasiado tarde al hospital. De ahí que la autovigilancia es muy importante. Ahora, déjenme tratar de explicarles de forma simple por qué. ¿Por qué hemos de hacer autovigilancia con esta enfermedad y no se ha sugerido nunca hacerlo, por ejemplo, con influenza, ¿no? Y la razón es esta, porque COVID-19 no es solo una infección respiratoria, no es solo una enfermedad respiratoria. COVID-19 es un síndrome microvascular tromboinflamatorio, ¿ok? Y ahorita déjenme desmenuzar eso que suena rimbombante, es muy sencillo, y espero podérselo explicar de forma muy sencilla. Es decir, es un síndrome que afecta a los pequeños vasos sanguíneos de nuestro sistema circulatorio y que propicia la formación de trombos y la inflamación, es decir, de pequeños coágulos y de procesos inflamatorios sistémicos, ¿ok? Entonces, ¿por qué ocurre esto y por qué es importante y qué diablos tiene esto que ver con la autovigilancia? Ahora les explico. El virus nos infecta. Esta es una célula, hay muchas líneas celulares, entre otras las células endoteliales, que tienen este tipo de receptores que se conocen como receptores ACE2. En esto, el virus reconoce a estos receptores a través de su proteína de espiga. Esta proteína de espiga, este es el coronavirus, reconoce al receptor y aquí ocurre un proceso y entonces inyecta su material genético, secuestra la célula, pues literal, secuestra a la maquinaria de la célula y para que la célula haga lo que el virus quiere, y lo que el virus quiere es reproducirse. Entonces secuestra la célula y la célula empieza a ser virus. Entonces, bien, lo que ocurre entonces cuando el virus infecta a la célula empieza a replicar al virus, a reproducir al virus, a generar más virus. Y el virus, sin estar, el virus suelto, vamos a decir, sin estar dentro de una célula o infectando una célula, nuestro sistema inmunológico básico, el sistema inmunológico innato,
que es el que tiene la misma respuesta ante cualquier tipo de injuria, es esta respuesta inmunológica innata responde ante la presencia del virus, el reconocimiento de que hay un virus ahí. También, desde luego, pues ante una célula que está dañada, ¿no? Entonces, esta célula que ya reprodujo al virus, reproduce al virus, hay daño celular, la célula muere, y esto libera sustancias. Estas sustancias que se liberan tanto aquí cuando hay células del sistema inmunológico innato, como neutrófilos y macrófagos que detectan al virus, vamos a decir, ¿no? Y también lo que queda de la célula cuando la célula tiene daño, cuando hay daño celular, ¿no? De la célula infectada, lo que pasa, se liberan sustancias que son sustancias que comunican con otras células, ¿ok? Que se llaman citocinas. Y estas citocinas se les conoce como citocinas proinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias son proteínas que sirven para señalizar a otro tipo de células. Cuando les dije, las células endoteliales son estas células que recubren el interior de los vasos sanguíneos, son células que tienen estos receptores y que el virus infecta muy ávidamente, que infecta ampliamente. Entonces, lo que ocurre es, se empiezan a producir este tipo de moléculas de comunicación como la interleucina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral y otros, o sea, son moléculas de comunicación. Y lo que esto lleva entonces es las células endoteliales, al tener ese tipo de daño, y el reclutamiento de más células inflamatorias que se da tanto por el reconocimiento del virus por parte del sistema inmunológico innato, como por la liberación de citocinas proinflamatorias. Lo que esto lleva es a daño tisular en el endotelio vascular, o sea, en la parte interna que recubre a los vasos sanguíneos. En fin, suena como una explicación loca, pero espero que entiendan que el resultado de todo esto es la formación de trombos, es decir, se estimula a más inflamación y se estimula la formación de coágulos, de pequeños coágulos. Entonces, tener COVID-19 no es solo tener una enfermedad respiratoria. Lo que se tiene es lo siguiente: los pulmones son un órgano particularmente sensible a este tipo de injuria, que son daños provocados por trombos y por inflamación sistémica, ¿ok? Entonces, de ahí que casi toda la gente que padece COVID por lo sintomático, tienen algún síntoma respiratorio, pero no hay que confundir. COVID-19 no es como influenza. COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria. Entonces, por eso vemos que la gente cuando después tiene secuelas o durante la enfermedad, que existen un montón de problemas neurológicos que van desde dolores de cabeza hasta mareos, personas que han tenido embolias cerebrales por COVID, ¿sí? Entonces hay daños renales, hepáticos, gastrointestinales, desde luego tromboembolismos, que es característico de COVID-19, ¿no? Y incluso hasta problemas dermatológicos, es decir, hay signos o problemas dermatológicos que están asociados con COVID-19. Entonces, para que entiendan, es una enfermedad muy compleja, pero dentro de esto que ocurre un fenómeno que es muy particular. La gente puede empezar a tener disminución en su oxigenación, en el oxígeno que tienen circulando en la sangre, sin tener síntomas evidentes de dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, miren, esta gráfica es solo con fines educativos, ilustrativos. Las cifras que se muestran aquí de las cifras y los días y los porcentajes son solo para ilustrar un punto, no son exactos, sino solo con fines didácticos. Pero lo que ven aquí es lo que ocurre. Es un fenómeno que se conoce como hipoxia silenciosa o hipoxia feliz. Esto significa que una persona puede empezar a tener disminución en sus concentraciones de oxígeno en sangre antes de mostrar síntomas evidentes
de problemas respiratorios, ¿ok? Esto es prácticamente único de COVID-19. Esto no se da con otras enfermedades respiratorias. Si yo tengo daño pulmonar por influenza, yo tengo síntomas evidentes de dificultad respiratoria, de problemas respiratorios, pero no con COVID-19. Entonces, una persona puede estar muy bajo de oxígeno y sentirse muy bien. Este día tiene, lo que ven aquí es como para ilustrar, en verde el pulmón sano y en rojo vamos a decir el pulmón dañado, ¿no? O qué tanto se va propagando el virus y vamos perdiendo tejido pulmonar sano, ¿no? Entonces vamos a decir, llega el día 7 de la infección, esta persona se siente perfectamente bien, pero ya tiene el 5% del pulmón dañado. Al día siguiente se siente bien todavía, pero ya tiene el 10% del pulmón dañado. Seguimos al otro, se siente medio raro, pero no le hace caso porque no sabe que tiene COVID y no pasa nada, ya tiene el 20% del pulmón dañado. Al otro día tal vez le falta el aire o anda mareado y qué sé yo, pero pues dice yo me aguanto porque así somos mexicanos y nos hacemos los fuertes y no queremos ir pronto con el médico y una serie de cosas, con el 40% del pulmón dañado. Entonces al día siguiente pues ya no hay de otra, de repente ahora sí tiene los labios morados, no puede respirar, camina tantito, sube un escalón y le falta el aire y entonces lo llevamos al hospital, pero llegando dicen, oiga, usted se tiene que poner en ventilación mecánica, es decir, entrar directo a un ventilador. Oiga, no, pero a mí apenas me acaba de dar, o sea, antier me sentía muy bien. Sí, pero ya trae usted 80% del pulmón dañado. Y así es muy difícil salvarle la vida. Entonces, ¿cómo podemos detectar esto? Hay una forma muy sencilla de detectar esto. Es decir, que desde acá hubiéramos podido empezar a detectar que había algún problema y entonces saber que necesitábamos atención médica antes de que esto se volviera un problema crítico. Y eso que pudimos hacer es la autovigilancia en casa. La autovigilancia en casa se hace con un oxímetro, lo único que necesitan tener es un formulario o un pedazo de papel. Si se meten al sitio de Salvemos Conciencia, que es salvemosconciencia.org, ahí en el apartado de autovigilancia o bien en descargas, van a encontrar nuestro formulario. Recientemente lo mejoramos, lo cambiamos, es un formulario creo que más amigable, con más información y demás. Lo pueden hacer en un pedazo de papel, lo pueden hacer en una hoja de Excel en su computadora, háganlo como ustedes gusten. Nosotros hicimos un formulario para facilitarle a la gente poder hacer sus registros. Y nuestro formulario, como todo lo que hacemos, es gratis, desde luego, ¿no? Descárguenlo, compártenlo, imprímanlo, hagan como ustedes gusten. Lo pueden descargar en su teléfono y ahí llenarlo, o en su computadora, llenarlo digitalmente. Está hecho en PDF, o sea, es un archivo de PDF, que es un formulario que se puede llenar en su computadora o en el teléfono, o imprímanlo y lo pueden llenar a mano. El caso es que tengan un formulario, un pedazo de papel en donde puedan registrar sus datos. Lo que no funciona es que ustedes tomen sus registros de autovigilancia y entonces se acuerden, sí, ayer tenía tanto, ya la semana anterior tuve tanto. No. Necesitan hacerlo una vez al día, si están sanos, no tienen problema, no sospechan tener COVID, nada. Una vez al día les lleva 5 minutos, menos de 5 minutos. Se sientan, se toman su oximetría, frecuencia cardíaca, se toman la temperatura y dicen ahí qué tal se sienten, ¿no? Si se sienten bien, regular, etcétera, ¿no? Y entonces, y eso va marcado con la fecha y hora. Ok, esto es muy importante. Si llegaran a empezar a tener un problema o a complicarse, sus registros de autovigilancia le sirven al médico para saber cuándo empezaron a ponerse mal y qué tanto. Entonces es muy importante que se lleven los registros por escrito, o si no quieren hacerlo por escrito en la computadora, en fin. Necesitan llevar el registro en nuestro formulario o en el que ustedes gusten. Tener un oxímetro, uno por familia es suficiente, un oxímetro, un termómetro, o sea, por hogar, por sitio donde habitan, ¿no? Hacer las mediciones una vez al día, de preferencia a la misma hora, de preferencia en el mismo dedo, no es indispensable, pero de preferencia para que sea más consistente, ¿no? Sus mediciones de un día a otro. Tiene que ser con las manos limpias, secas, sin barniz, ni uñas artificiales, muy importante, y lo único que necesitan, esta es la primera parte de la autovigilancia,
que es la parte de preparación, estar en reposo 2 minutos, o sea, sentados en una silla durante 2 minutos. Ok, entonces, después de eso, sin hablar ni nada, sentaditos en esa silla, se ponen el oxímetro y entonces el oxímetro de pulso. Estos oxímetros de pulso son aparatos muy sencillos que ahora se venden en cualquier lugar. Tienen un costo como entre 350 y 650 pesos. Si se los venden mucho más caro que eso, pues les están viendo la cara. Si se los venden mucho más baratos que eso, seguramente es hechizo y no les va a dar las mediciones correctas. Entonces, más o menos tengan así. Este es nuestro formulario, en donde aquí tenemos una columna para fecha, hora, oximetría, pulso o frecuencia cardíaca, que es lo mismo, temperatura y su estado general, ¿no? O sea, cómo se sienten ese día. Incluimos 2 columnas adicionales para la gente que tiene diabetes y quienes tienen hipertensión. Son opcionales, por eso están en gris. Entonces, si son diabéticos, hay que anotar también sus niveles de glucosa. De cualquier manera, los diabéticos lo hacen por lo menos una vez al día. Entonces, pues registrarlo ahí. Y, desde luego, su presión arterial. Si son hipertensos. Si no, entonces omitan esto, necesitan un formulario por cada miembro de la familia. Cada miembro de la familia tiene que llevarlo por separado, ¿no? Entonces registran, estas son las 4 mediciones. Insisto, esto les puede llevar máximo 5 minutos, es muy fácil de hacer, muy rápido de hacer, y listo. Y entonces, en Salvemos Conciencia, vayan a la página de autovigilancia y hay esta tabla. No la voy a explicar toda ahorita porque no tendría sentido, nos vamos a estar aquí horas, pero vayan y véanla, es muy sencillo. ¿Cómo interpretar? Y ustedes ya lo pueden saber, en el formulario también está esta tabla, así que si bajan el formulario lo pueden ver. Lo que ven aquí son signos, es decir, oxigenación, su pulso en reposo, ¿no? Su temperatura. Estos son signos normales de cada uno de estos 3 parámetros, signos que debe uno mantener en observación, o sea, como que ahí hay algo, pero no necesariamente me alarma, me preocupa demasiado. Estos son signos de alarma, en donde ya hay acciones que se tienen que tomar. Y estos son signos de emergencia, queriendo decir que, por ejemplo, si una persona está oxigenando 85% o menos, eso ya no es de quedarse en casa, es decir, hay que correr al hospital, ¿sí? Para llegar a tiempo. Entonces, los que son signos de emergencia como estos, si tiene más de 120 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca, esto, una acotación, es para adultos, ¿eh? Esto es para gente, vamos a decir, de 13 o 14 años en adelante. Las tablas para niños apenas las vamos a incorporar a la página de Salvemos Conciencia. Espero incorporarlas pronto para que tengan también, estos 120 en los niños sí sería normal, ¿eh? Es de, vamos a decir, 13, 14 años en adelante, en fin, o más de 39 de temperatura, si persiste y tiene otras cosas. Esto es acudir de inmediato al hospital o llamar a 911. Hay otras cosas que se puede seguir llevando, pero vamos a decir, si tienen menos de 90 y hasta 86%, o sea, cualquier cosa que sea por debajo de 90 requieren oxígeno, ya sea oxígeno, ir al hospital a que reciban oxígeno, que se internen y ahí les den oxígeno hasta que se recuperen, o pueden tener oxígeno en casa, oxígeno domiciliario a través de tanques o concentradores de oxígeno. Pero lo importante es que no pueden estar oxigenando por debajo de 90 y dejarlo pasar. Esto es importantísimo. En cada minuto que ustedes oxigenan por debajo de 90, cada minuto, cada hora, cada día, esto empieza a generar daños orgánicos, daños en sus órganos. Y estos daños son acumulativos. Lo más importante de COVID-19 es mantener la oxigenación en un nivel adecuado. Entonces, necesitan estarse tomando las oximetrías para saber cuando empiezan. Estos son signos en observación. Lo que recomendamos con signos normales es autovigilancia cada 24 horas. Si tienen prueba COVID, si tienen COVID positivos, si ya se saben COVID positivos, hay que autovigilarse cada 12 horas si tienen signos normales y procurar acompañamiento médico, desde luego, ¿no? Pero mucha gente incluso con COVID se queda siempre con signos normales, pero entonces hay que redoblar la autovigilancia cada 12 horas. En signos de observación hay que buscar atención médica, hay que autovigilarse entre 8 y 12 horas, con acompañamiento médico, y sería posible que requirieran oxígeno si están
saturando 90, ¿no? Si están en este rango bajo, podrían requerir oxígeno. Aquí no hay de otra, requieren oxígeno a fuerza. Y si no lo pueden tener en casa, tienen que irse al hospital a recibirlo, ¿ok? Entonces, esto todavía puede ser tratado en casa, de forma ambulatoria, pero esto tiene que ser tratado por un médico. Entonces, eso es lo que ustedes cuando empiecen a hacerse la autovigilancia van a saber cuáles son sus niveles basales, es decir, sus oximetrías normales. Cada persona, y depende de dónde vivamos, se tienen oximetrías en diferentes rangos. Hay para quien siempre estar saturando 93 es normal, no, absolutamente normal. Entonces, esa persona 93 pues no tiene que alarmarse, esa es su oximetría normal, pero pues si ya sabemos, una persona sabe que siempre oxigena 97, 98, 97, y de repente un día y dos está saturando 94 y 93, es que algo va mal. No es necesario dejar hasta que baje de 90, es decir, desde arriba ya se empieza a ver que algo va mal, ¿ok? Entonces, tengan cuidado con el oxímetro les muestra por una parte y tienen que verlo bien. Hay una indicación que es porcentaje SpO2, que es el porcentaje de saturación de oxígeno. No lo confundan con el otro número va a ser LPM, que significa latidos por minuto, o BPM, que significa beats per minute, o sea, en inglés, latidos por minuto en inglés, ¿no? Entonces, lo que ven arriba, junto a estas siglas, porcentaje de SpO2, es la oximetría. Y lo que ven al lado de las siglas LPM o BPM es el pulso. Ojo, hay algunos factores que pueden afectar la medición del oxímetro. Asegúrense de que ninguna sea así antes de que se asusten y piensen que andan muy mal. Chequen que todo esté en orden y vuelvan a tomar y estén seguros de cómo está la situación. Si está la batería baja, si mueven la mano, la doblan mientras están tomando la medición, si tienen las manos demasiado frías o demasiado calientes, esto afecta la medición. Si se la hacen en un lugar en donde hay exceso de luz ultravioleta, también afecta. Y si tienen las uñas demasiado largas, pintadas o postizas, y de preferencia necesitan posicionar la mano más o menos a la altura del corazón o por arriba. Eso es para garantizar una medición correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Si estamos infectados o estamos con sospecha de estar infectados, hay que hacerse una prueba. Ahorita les voy a decir dos cosas rápidas de las pruebas, pero lo que es más importante, una cosa que es importantísima es cortar las cadenas de transmisión. Esta es una persona que tiene síntomas. En nuestro país se le hace prueba solo a la gente que tiene síntomas, pero hay que recordar que la mayoría de las personas que tienen COVID-19 son asintomáticas, no tienen síntomas. Y esto es algo muy curioso. Últimamente tengo muchos bots en YouTube que se meten a burlarse de que cómo puede uno decir que hay una persona enferma que no tiene síntomas, porque seguramente lo escucharon de algún ignorante conspiracionista o algo así, en donde les dijeron, no, pues, ¿cómo va a estar alguien enfermo sin síntomas, no? Bueno, esto no es particular de COVID-19, o sea, en muchas enfermedades hay asintomáticos, portadores asintomáticos de muchas enfermedades, ¿no? Es decir, esto no es algo como único o raro y desde luego no es inexistente. Existe y en COVID-19 nada más que se da mucho. Es decir, que hay mucha gente que padece la enfermedad de forma asintomática y otros son presintomáticos. Es decir, ¿quién puede contagiar COVID-19? El que no tiene síntomas, el presintomático, que es alguien que no tiene síntomas hoy, pero que va a tener síntomas en los próximos días, y la gente que tiene síntomas. Todos transmiten la enfermedad, todos son contagiosos. Entonces, ojo, una persona que ya se sabe infectada, imagínense, este era el cálculo original de la transmisión del virus. Un infectado transmitía a 3. Hoy con Delta, un infectado se sabe que transmite a 8. O sea, es así exponencial. Pero bueno, de estos, muchos no van a tener síntomas. Entonces, esta persona sí se hizo una prueba, pero ya pudo haber contagiado estas otras 3, que son colegas en el trabajo, amigos, familiares, gente con la que se tuvo contacto cercano. Entonces, ¿qué? Vamos a decir, estos son asintomáticos o presintomáticos, sin saberlo, porque esta persona no se los hace saber, salen o visitan a su abuelita o X, ¿no? Y sin saberlo van, infectan a otro tanto de personas.
Entonces, estas son las cadenas de transmisión, estas son las cadenas de contagio que nosotros podemos trabajar para disminuir y para controlar. Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Entonces, lo primero que necesitamos es tener la responsabilidad enorme de decirle a las personas con las que tuvimos un contacto cercano cuando tenemos sospecha de tener COVID o confirmación de tener COVID, lo primero es que hay que avisarles, porque estas personas podrían ser causantes de la enfermedad de otros y llevar a morir a otras gentes inadvertidamente, todo por la irresponsabilidad del contagiado principal que no les avisó. Entonces, uno, si se contagian, corten sus cadenas de transmisión. Esto todos podemos ayudar a ello. Corten sus cadenas de transmisión. Uno, aislándose. Dos, avisando a todos sus contactos cercanos y haciéndose pruebas. Entonces, de las pruebas de laboratorio, estas tablas y todo esto está en la página de Salvemos Conciencia. Está como muy larga, ¿no? Y ya estoy excedidísima de tiempo. Entonces, miren, para terminar esta situación rápido, déjenme decirles, de las pruebas las hay y ya saben, PCR, antígeno y las de anticuerpos. Lo único que voy a decir de las de anticuerpo, métanse y vean con detenimiento la tablita, ¿no? Es una tabla, es más larga, de hecho, ¿no? Pero lo que es importante que sepan de esto es que para diagnosticar COVID-19, las únicas dos pruebas que sirven para diagnosticar la enfermedad son PCR y antígeno. Las pruebas de anticuerpo no sirven para diagnosticar COVID-19, ¿ok? No sirve para que ustedes sepan que ahorita están infectados, no sirve. Entonces, no las busquen, no las paguen, no les sirven, ¿ok? Y aquellos que quieren hacerse pruebas para saber si su vacuna les fue muy funcional, estas tampoco les sirven para eso, ¿ok? Entonces, las dejamos a un lado. PCR y antígeno, ambas detectan al virus, nada más que PCR detecta el material genético del virus y antígeno detecta a una proteína, a proteínas del virus, ¿ok? Pero detectan al virus, a diferencia de las de anticuerpo que detectan la respuesta inmune de la persona ante el virus, no al virus, sino a la respuesta inmune. En fin, entonces, PCR nos dice si estamos infectados, ambas nos dicen lo mismo, que ahorita estamos infectados. ¿Dónde se hacen? En laboratorios. ¿Cómo se hacen? Las dos se hacen por hisopado nasofaringio. O sea, si se las hacen de sangre, no les están haciendo la prueba correcta. Necesitan, ambas son por hisopados nasofaringios de PCR y de antígeno. Y esta puede llevar 5 días. Ahora los PCR ya están saliendo en 24 horas, ¿no? O sea, salen ya, no, la fecha de entrega de resultados de 24 a 48 horas, las de antígeno de 15 a 30 minutos. Y estos dos puntos son muy importantes. Las pruebas de PCR pueden realizarse por personas que tienen síntomas y los asintomáticos. Sintomáticos y asintomáticos. Las pruebas de antígeno en realidad solamente están recomendadas para la gente que tiene síntomas, ¿ok? Entonces, ojo, porque ese es un detalle. Si tienen síntomas pueden hacerse una de antígeno, pero si no tienen síntomas, los resultados pueden no ser exactos. Entonces, si no tienen síntomas, se recomienda que se haga la prueba de PCR. Si ya tienen síntomas, pueden hacerse cualquiera de las dos. Cuando las de antígeno tienen que ser a partir de la presentación de síntomas. Y si no tienen síntomas, pues por lo menos tienen que dejar pasar 5 días desde que tuvieron un contacto sospechoso, ¿no? Un contacto de riesgo. Lo mismo con las de PCR. Ahora con la variante Delta esto está cambiando. La indicación siempre ha sido, a partir del contagio o del contacto de riesgo, dejar pasar 5 días y hacerse la prueba. Ahora con la variante Delta parece que el tiempo de incubación es menor y entonces se pueden hacer las pruebas y salen las pruebas positivas adecuadamente después de 3 días de la infección. Pero todavía la recomendación se sigue haciendo hasta 5 días. Hay que ver cómo esto va a evolucionar porque, repito, pues tenemos un virus nuevo. Lo que es importante con las pruebas de diagnóstico es que sepan esto. Estas son las pruebas PCR y antígeno. El resultado, un resultado positivo de una prueba por PCR, ustedes deben de saber que están contagiados, tienen COVID-19 positivo, punto, ya. Un resultado negativo de una prueba de PCR, lo que deben saber es que no tienen COVID-19, o sea, no están contagiados, punto. Si se hacen una prueba de antígeno y sale positiva, ustedes tienen COVID-19, ya.
no necesitan hacer otra cosa, ya tienen COVID-19, ya. Ok, pero si se hacen una prueba de antígeno y sale negativa, este resultado no sirve. Si sale negativo, entonces, pum, hay que hacerse una prueba de PCR. Y lo que salga en la prueba de PCR, pues ya lo interpretan como viene aquí, ¿ok? Entonces, pueden hacer PCR, los resultados de PCR, ya sean positivos o negativos, se toman como buenos. El resultado positivo de una prueba de antígeno se toma como buena, pero el negativo necesita confirmación por PCR. Ok, en fin, para terminar entonces la charla es así. Necesitamos cuidarnos, lo que necesitamos es salvar vidas. ¿Cómo salvamos vidas? Salvamos primero que nada deteniendo los contagios. Detenemos los contagios, ¿cómo? Con prevención. Todo lo que dijo Julio y más. Ese como queso suizo, en Salvemos Conciencia lo tenemos como, lo concebimos de otra manera, pero es la misma situación. Sumen medidas de prevención. ¿Ok? Entonces, sí vacúnense y además usen cubrebocas y además ventilen espacios y además guarden distancia y además lávense las manos y además. El riesgo cero no existe, no existe. No con vacunas, no con cubrebocas, no hay riesgo cero, ¿ok? Siempre va a haber algún riesgo, pero podemos llegar al riesgo, a lo más cercano al riesgo cero, entre más medidas de prevención sumemos. Entonces, prevención, esto es lo que nosotros podemos hacer y detenemos el contagio. Ahora, ¿qué deberían de estar haciendo nuestras autoridades? Esto, contención, pruebas, contacto, rastreo de contactos, aislamiento. En nuestro país esto no se hace. Entonces, siempre vamos a seguir teniendo contagios, por más bien que nosotros hagamos esto. Lo que podemos es disminuirlos mucho, eso. Podemos disminuirlos muchísimo, perfecto, pero vamos a seguir teniendo enfermedad hasta que no tengamos una solución permanente, y por solución permanente me refiero a una población masivamente vacunada o a una cura contra COVID-19. Entonces, tenemos asintomáticos leves, el 40% de la gente que se enferma de COVID-19 es asintomático verdadero, es decir, que nunca presentan un solo síntoma. Del 40 al 45% presentan síntomas de leves a moderados y pasan por un periodo de presintomáticos, es decir, que no tienen síntomas, pero luego los desarrollan. Y entre el 15 y el 20% tienen COVID severo. Entonces, estas dos instancias pueden ser atendidas de forma ambulatoria. Se necesita atender y llevar el seguimiento tanto de asintomáticos como de presintomáticos y aquellos que tienen COVID leve y moderado, con atención ambulatoria, es decir, en casa, ¿sí? Y esto se hace muy bien y efectivamente y se salvan muchísimas vidas y se evita complicaciones de la enfermedad con vigilancia y acompañamiento, con tratamiento médico oportuno, ¿ok? Y esto nos lleva a muchos recuperados. Ahora, algunos de estos, porque no se vigilan, porque no se atienden, porque se va y se vuelven severos. Ahora, no todos van por esta vía, algunos llegan directo a ser severos y no hubo nada que hacer de cualquier manera, pero en la mayoría de los casos, si se hace en autovigilancia, podemos detectar la hipoxia silenciosa, podemos detectar los primeros signos de deterioro pulmonar y con ello poder aspirar a tener buena vigilancia y acompañamiento, buen tratamiento oportuno que nos lleve a recuperarnos en lugar de que nos lleve a evolucionar con la enfermedad cada vez más complicada. La enfermedad severa de COVID-19 debe siempre ser atendida en hospitalización, pero un porcentaje muy grande de la gente que tiene COVID severo y que requirió hospitalización, ya sea en terapia intensiva o de cualquier tipo, tiene secuelas de la enfermedad, queda con secuelas de la enfermedad, secuelas que van desde molestas hasta debilitantes e incluso incapacitantes. Esto ocurre a los niños, esto ocurre a los adultos mayores, a los jóvenes, a todo mundo. El problema de las secuelas va a ser, junto con el problema de la cuestión psicológica, emocional que ha dejado la pandemia, las siguientes pandemias que vamos a tener que atender. Pero el de las secuelas es algo que se tiene que atender ya, porque hay millones de personas que quedan con secuelas de COVID-19. Entonces, pues esto lo queremos evitar. Y desde luego evitar la muerte, porque esta estadística la saqué hace 3 días y nada más para que sepan cómo está en México. De la gente que va a los hospitales públicos, el 45.2% de toda la gente que se ha atendido en México por COVID-19 se ha muerto.
en hospitales públicos. Y si hablamos de ventilación mecánica, la gente que ha sido intubada es en hospitales, en el sector público, el 89.8% de todos los intubados en hospitales públicos se han muerto. En privado, pues baja un poquito, pero no es muy alentador tampoco, 21% en general, o sea, todos los hospitalizados, y 58.7% los que van a intubación. En fin, lo que esto nos debe dejar, esta es una estadística escalofriante, ¿no? Lo que esto nos debe decir es que necesitamos evitar la hospitalización a toda costa, es decir, evitar la enfermedad severa a toda costa. Y eso lo hacemos con atención oportuna, viéndolos ambulatoriamente para tratar de evitar esta parte y mantener a todo el mundo aquí o la mayor cantidad de personas en la forma ambulatoria. En Salvemos Conciencia ideamos este protocolo que habíamos estado llevando, ahorita ya no estamos viendo pacientes, no nos fue posible tener la plataforma de atención temprana porque nunca reunimos los fondos necesarios para hacerlo, y pues ahí estamos intentando hacer algunas cosas y tal vez vamos a abrir la plataforma solo para acompañamiento emocional y esto creo que es algo que vamos a hacer a la brevedad, pero ahorita para atención médica no lo estamos haciendo, pero el protocolo finalmente quedó como algo extraordinario que se hizo durante muchos meses y que salvó muchísimas vidas, ¿no? Y esto es, la mayoría de los pacientes con COVID-19 que se atienden en su casa no requieren una intervención farmacológica, no la requieren. Lo que requieren es un aislamiento domiciliario, vigilancia permanente. Eso sí, las cosas ahí van y si van bien, no hay que hacer otra cosa. Si algo se complica, entonces hablamos de intervención farmacológica, pero por lo pronto vigilancia nada más, una buena dieta, alta en proteínas, buena hidratación, suplementación vitamínica que incluye nada más vitamina D3 y se acabó, ¿no? Eso, buen acompañamiento emocional y algunos casos, solo algunos casos, corran lo más lejos posible de un médico que ustedes dicen, tengo COVID-19 y les da una receta de 17 fármacos y la mitad son antibióticos, otros son antiparasitarios y son un montón de cosas que no requieren. A ver, si necesitan medicación, pues hay que dar medicación, pero no ese cajón de a todo mundo se le va a dar acitromicina, ivermectina y un montón de cosas. Esto es contraproducente. Esto hace que los pacientes se pongan más graves. Entonces, si no, los pilares de la intervención médica temprana de COVID-19 es el primero y lo más importante es control de la oxigenación. Necesitan mantener su oxigenación en un nivel alto, o sea, arriba del 90%. Controlar sus comorbilidades. Los diabéticos que han estado descontrolados, si hay un momento en el que tienen que controlarse es ahora. Los hipertensos, si alguna vez fue importante que mantuvieran su presión en los niveles que debe ser, es ahora. Entonces, cualquiera que tenga enfermedades previas, lo que necesita ahora es mantenerlas controladas. ¿Cómo controlamos COVID? Controlando la oxigenación, controlando las comorbilidades y, de ser necesario, administrar fármacos que permitan controlar la inflamación y la coagulación, que estos, ninguno puede ser automedicado. Necesitan la intervención de un médico para lograrlo. Entonces, para concluir, les digo lo siguiente. El control de la pandemia tiene que sentarse en la estrategia epidemiológica integral, punto. La vacunación ahí va, pero estamos a expensas de a qué velocidad vaya, cuál es la aprobación total que está vacunado, quiénes han recibido esquemas completos de vacunación, cuál es la calidad de la vacunación que ha recibido cada población, ¿no? Es decir, qué vacunas se administraron, qué estrategias se empleó, se siguieron las cadenas frías, se guardaron bien esas vacunas, se administraron en las dosis correctas, es decir, pero son cosas que no vamos a saber hasta muy largo plazo. Hoy lo que sí sabemos es esto, que el virus que originalmente infectaba a 2 personas, después infectó a 3 cada infectado, ¿no? Y hoy infecta hasta 8 personas cada persona que está infectada. Tenemos un virus que es más contagioso que lo que fue la viruela y más contagioso que la varicela. Un virus que está evadiendo parcialmente la inmunidad y un virus que está infectando a poblaciones que antes considerábamos relativamente invulnerables, ¿no? Como los niños y los jóvenes. Entonces, pues ahí va la vacunación. ¿Y la vacunación es indispensable? Sí,
no lo estoy tratando de minimizar. No vamos a llegar al control hasta que no tengamos así a una población mundial, no solo en nuestro país o nuestra ciudad o en nuestro estado, mundial, masivamente vacunada. Es indispensable, sí, pero mientras todo eso ocurre, las variantes se siguen propagando y tarde o temprano vamos a tener variantes que le den en la torre a la vacunación, ¿sí? Que hagan inservibles a las vacunas. Entonces, estamos en una carrera contra el tiempo, en una carrera contra qué tan rápido podemos vacunar efectivamente a una proporción muy amplia de la población antes de que surjan variantes que nos maten más o nos infecten más o evadan la inmunidad más, etcétera. Entonces, esta carrera contra el tiempo nosotros la podemos detener. La vacunación que vaya avanzando, detener las variantes o la generación de variantes, detener la enfermedad y detener la muerte. ¿Y cómo lo hacemos? Así, responsabilizándonos. Es decir, yo hago mucha crítica de las políticas de salud pública en nuestro país, ¿no? Desde que está la pandemia. He hecho mucha crítica, escribí un libro entero sobre eso, ¿no? O sea, sobre lo mal que se ha manejado la pandemia en nuestro país. Pero ojo, esto no quiere decir que no reconozcamos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este problema. Entonces, sí, el gobierno lo ha hecho muy mal, sí, pero no podemos nada más decir, ellos lo han hecho mal y entonces es su culpa. No importa de quién sea culpa. Lo que importa es que necesitamos detener este problema. Y para detenerlo, nosotros jugamos un rol importantísimo. Entonces, hay un mensaje que les dejo, espero que sea ese. Y que entiendan lo siguiente, los países que han implementado las mejores estrategias para detener la propagación del virus son los que padecen menos afecciones. Y con afecciones me refiero a todas, afecciones económicas, sociales, educativas, en todos los sentidos. Y desde luego son los sitios en donde se han perdido menos vidas. Detener la propagación del virus tiene que ser nuestro objetivo central, detener la propagación del virus, ¿ok? Y cuando no, necesitamos saber cómo cuidarnos. Entonces, ahí lo dejo, les agradezco muchísimo su atención, me disculpo enormemente por el tiempo que me excedí y espero que haya sido de utilidad esta charla y las demás.